A ver, ¿Me ven? sí, voy a compartir la otra cámara un ratito. Ahora sí nos ves. A ver, ahí estoy. Sí, ahora sí nos ves, todo bien. ¿Sí? Nos escuchas, nos ves, todo bien. Ok. Se va a conectar igual un ratito, se va a conectar el director del instituto, que igual está justamente de viaje. Está en otro país, así que se va a unir a la videollamada. Eso no. Yo creo que se va a acoplar ahorita mientras vayamos avanzando. Se va a acoplar el licenciado Pereira, que es justamente el director del instituto. Entonces, no sé si mejor Voy a compartir mi presentación. Sí, primero tal vez si podría realizar una breve presentación. Ok. Y después ya podemos empezar con la videoconferencia. Ya, yo creo que podemos empezar, ¿no? Primeramente quería darle la bienvenida y agradecerle, ¿no?, su predisposición para haber podido realizar este contacto. Ya me conocen, ¿no? Soy Eduardo Ramón, soy el auxiliar de videoconferencias del instituto. Entonces, a nombre del instituto, darle la bienvenida y agradecerle por la predisposición. Y creo que, bueno, mejor usted se presente a sí mismo porque yo no voy a poder hacerlo también. Y empezamos. Ok, gracias Eduardo. Buenas noches con todas y con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ramos Padilla. Soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de la ciudad de Lima. Pues tengo ya bastantes años trabajando el tema de las masculinidades. Primero como investigador, como docente, pero también en la función social. Y además he incursionado bien en las políticas públicas. Estuve un tiempo trabajando en el Estado, fui el primer director de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer en Lima, Perú. Tuve a mi cargo durante casi 9 años desde la universidad, una experiencia bastante innovadora en Perú. Es la primera experiencia que se trabajó en Perú con hombres agresores, un trabajo de reeducación de agresores que a mí me dio muchísimo conocimiento sobre el tema de la violencia contra la mujer desde el lado de los hombres. Bueno, eso es lo que les puedo compartir. Sigo trabajando en investigación. En este momento estoy haciendo una investigación sobre masculinidades y violencia sexual, prevención de la violencia sexual, y con la intención de que esto pueda servir como base para la creación de una plataforma educativa de formación de formadores. Yo he ejercido a la Facultad de Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones
Sociológica de la Universidad Mayor de San Andrés, por darme esta oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre este tema con todas y con todos ustedes. Pues muchas gracias. Tú dirás, Eduardo, cuando empezamos, si algo más me quiere preguntar. No, yo creo que ya podemos empezar con la presentación. Ok, entonces vamos a compartir la presentación y yo voy poniendo base a esta presentación y como voy pasando cada una de los slides. A ver, compartir pantallas, iniciar. ¿Están bien? Sí. ¿Sí? Sí, vemos todo bien, se ve bien en pantalla. Perfecto. Entonces, empezamos. Bueno, el tema que voy a hablar o exponer esta noche es el de las masculinidades y la violencia contra la mujer. Si bien voy a explicar con mayor profundidad de qué se trata el tema de las masculinidades, sin embargo, quiero decirles que con masculinidades me estoy refiriendo principalmente a este conjunto de características, atributos físicos, psíquicos, morales, roles sociales que una sociedad determinada considera propias varón, es decir, de quien nació con órganos sexuales masculinos, ¿no? Con testículos, con pene, y en contra, en diferencia de quienes nacieron con órganos sexuales femeninos, a quienes también se les construye atributos, roles, etcétera, totalmente distintos y muchas veces antagónicos y contrapuestos. Esta identidad masculina se va construyendo mediante un largo proceso de aprendizaje, y la manera en que socialmente se construyen los géneros son los que crean las bases de esta violencia contra la mujer, de lo que vamos a hablar. ¿Se me escucha bien? Sí, está todo claro. Perfecto. Bien. Quiero empezar definiendo la violencia para saber de qué estamos hablando, ¿no? Hay una definición general sobre lo que es violencia como conductas o situaciones creadas que provocan daño o sometimiento grave, físico, sexual, verbal o psicológico, no solamente a una persona, sino también puede ser a una colectividad o un pueblo, ¿no? Y que van a traer consecuencias graves, no solamente para el presente, sino para el futuro, que va a limitar justamente sus potencialidades, su desarrollo, tanto como personas o como colectividad. Con frecuencia hemos escuchado que, bueno, la violencia es algo consustancial con el ser humano. Nosotros, todos los seres humanos nacemos supuestamente violentos, y es más bien la cultura, la sociedad, que pone reglas, normas para canalizar, para limitar o para detener el ejercicio de la violencia. Yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque a mi modo de ver se va confundiendo lo que es violencia con lo que es la agresividad. ¿Y qué cosa es la agresividad? Es que si es, diríamos, algo consustancial a todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino también los animales en general, tenemos estos recursos instintivos que son pues esa fuerza interior que nos permite a nosotros enfrentar cualquier obstáculo o cualquier peligro para nuestra vida, o un obstáculo que impide que podamos satisfacer nuestras necesidades fundamentales, básicas. Entonces, esa fuerza interior, ¿no? Que nos hace preservar nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra sobrevivencia, eso es agresividad. Entonces, ¿la violencia es su agresividad? La violencia no es solo un conjunto de agresiones. Por más que éstas produzcan daño físico, psicológico a otra persona,
La violencia es un conjunto de agresiones con intencionalidad. La de someter, la de quebrar la voluntad de las otras personas, ¿no? La de intimidad. Y eso de ninguna manera es consustancial con el ser humano. Uno aprende a ejercer este tipo de agresión con esa intencionalidad, ¿no? La de someter a otros, de negarle su posición de otro, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿basta eso? No. Para que se ejerza la violencia, tienen que existir condiciones de posibilidad. O sea, quien ejerce violencia tiene que hacerlo sobre la base de su mayor poder físico, económico, político o cultural. O sea, hay un desbalance de poder. Es posible de que alguien con menos poder intente, digamos, someter a una persona de mayor poder. Es posible, pero si yo intentase someter a una persona con mayor poder, puedo morir en el intento. Sería un acto suicida. Existen actos suicidas, pero son los menos. Generalmente la violencia viene de quien tiene mayor poder. ¿Y cuál es la intención? La intención fundamentalmente es mantener, preservar ese poder, o si siente que está perdiendo ese poder, busca a través de recuperar ese poder, ¿no? Entonces, porque el poder no es un atributo, no es algo que uno posee, sino que es algo inestable, y uno para eso tiene que ejercer día a día ese poder. Entonces, la violencia juega este papel fundamental. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces puede uno escuchar en algunos estudios, y los he escuchado, estudios cuantitativos, por ejemplo, que señalan que en las relaciones de pareja existe violencia de igual a igual, de hombre contra mujer, de mujer contra hombre, o sea, el 50%, ¿no? Es como si un hombre estuviera pegando a una mujer porque ella no quiere obedecerlo, no hace lo que él le dice, él la quiere someter y ella no se deja, y en eso ella toma un palo de escoba y se lo estrella en la cabeza, por ejemplo, para defenderse. Posteriormente llega un encuestador y le pregunta a uno y a otro: señor, ¿usted alguna vez le pegó a su pareja? Sí, le pegué a mi pareja. Le pregunta a la mujer: ¿usted, señor, alguna vez le pegó a su pareja? Sí, le pegué a mi pareja. Entonces 50% la violencia. Cuando la naturaleza de la agresión es absolutamente distinta, mientras que el hombre intentó someter a la mujer, quebrar su voluntad en función a sus propios intereses, su propia voluntad, la mujer lo que está haciendo es defenderse, es un acto de resistencia. Y por lo tanto, muchas veces se confunden esas dos cosas. La Convención Interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, la llamada Convención de Belém do Pará, que se llevó a cabo en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y que es vinculante para nuestros países, para Bolivia, para Perú y todos los países de América Latina. Hemos firmado en nuestros congresos, parlamentos, ratificando esa ley. Entonces es ley para nuestros países. Define este tipo de la violencia contra la mujer de esta manera: es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿A qué se refiere cuando dice basada en su género? No se trata de cualquier violencia, se trata de aquella violencia que está basada justamente en patrones sociales y culturales que señalan que supuestamente todo lo masculino es superior a lo femenino, que por el hecho de haber nacido varón, los varones tenemos privilegios sobre las mujeres y tenemos una posición de superioridad, una posición jerárquica superior a las mujeres y autoridad sobre ellas. Y las mujeres tienen un rol subordinado. Entonces,
es esta violencia que se ejerce sobre la base de estas creencias para justamente enfrentar a quien quiera revertir ese orden que he señalado, ¿no? Entonces no es cualquier tipo de violencia. ¿Por qué las mujeres son violentadas por los hombres? Cada vez que hablo sobre este tema, en muchos lugares hay varios varones que se levantan y dicen, pero ¿y la violencia contra nosotros los hombres de parte de ellas? ¿Dónde está? ¿Por qué no dice usted algo de eso? Ciertamente los varones podemos sufrir violencia de parte de las mujeres, como dije anteriormente, cuando se dan las condiciones. Hay condiciones en las cuales puede haber mujeres que tengan mayor poder, por ejemplo, económico, político o inclusive psicológico frente a los varones, y se crean las condiciones para el ejercicio de la violencia contra varones. Pero eso es la menor cantidad de casos, porque desde el quinto nivel, a nivel estructural y hasta nivel personal, todas las condiciones están dadas para que los hombres de manera abrumadora podamos ejercer violencia contra las mujeres. Y eso lo han señalado muchísimas estadísticas que se vienen desarrollando de los años del año 2000. Entonces, por otro lado, no se trata de un pequeño grupo de hombres. Ya lo hemos visto en las encuestas que les señalo, que se trata de un amplio sector de hombres. Algunos casos llegan a más del 50% de varones, más de la mitad de los hombres, que ejercemos distintos tipos de violencia contra las mujeres. Tampoco se trata de hombres que se considera que tienen bajo nivel educativo o de estratos socioeconómicos pobres. La violencia contra la mujer atraviesa todos los estratos socioeconómicos, todos los niveles educativos. Estas encuestas también han demostrado que los hombres no solamente ejercemos violencia bajo los efectos del alcohol, también ejercemos violencia sobrios. Y en todos los casos lo hacemos en base a nuestro libre albedrío, porque inclusive bajo los efectos del alcohol se hace bajo el libre albedrío, en tanto la ingesta de alcohol solamente sirve como tiene un efecto desinhibidor, nada más. Entonces, ese es otro mito. Violentamos si nuestra autoridad es cuestionada, como dije hace un momento, y por lo tanto, todo esto exige que nosotros podamos comprender de manera más profunda de qué manera aprendimos en esta sociedad a ser hombres y cuáles son las características de este proceso de aprendizaje, de construcción de la masculinidad, que están muy relacionadas con el ejercicio de la violencia hacia las mujeres. Hace ya como 60 o más años, esta escritora francesa Simone de Beauvoir, en este famoso libro que se llamó El segundo sexo, decía justamente: no se nace mujer, sino se hace mujer. Y con eso lo que quería decir era que todas estas características visibles de las mujeres, ¿no? La manera como se comporta, cómo se viste, cómo se expresa, los roles a jugar en la sociedad, no provenían de sus hormonas, de sus genes, sino que eran producto de un largo proceso de socialización, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de los varones, ¿no? No se nace varón, sino se hace varón. Porque desde el momento mismo en que la sociedad, desde el momento mismo que un recién nacido es identificado por sus genitales como varón, desde ese momento la sociedad se pondrá en movimiento para hacer de este recién nacido lo que la sociedad considera que es ser un varón. Se le va a transmitir una serie de convicciones de lo que es ser varón. Cómo debe comportarse, cómo debe hablar, cómo debe vestirse, cómo debe caminar, cuáles son los roles que tiene que jugar en la sociedad y qué roles no puede jugar en la sociedad, qué cosas no puede hacer, cómo no debe comportarse porque no se condice con su condición de varón. Se le va a reprimir, por otro lado, también este tipo
otro tipo de formas que la sociedad espera que no se condicten con el hecho de ser varón. ¿Ok? Entonces, ese es un largo proceso que aparece desde el momento mismo del nacimiento, igual con las mujeres. Una convicción que se le transmite a los varones desde muy pequeño es que todo lo masculino supuestamente es más importante que lo femenino. Que ser varón es ser supuestamente más importante que ser mujer. Ahora, a Juanita no le dicen, o a Luisito no le dicen, oye Luisito, tú eres más importante que tu hermanita Juanita. No necesita la sociedad decírselo de manera directa. Esta supuesta superioridad va a ser transmitida a través de miles y miles de detalles. Yo pongo acá los más grandes, los más gruesos, los más importantes, pero hay miles de otros detalles por los cuales nosotros hemos sido informados de esto. Por ejemplo, el hecho de que en casa veamos que hay una persona que es mi padre, a quien todos lo atienden, las mujeres se desviven por atenderla, e inclusive yo como hombrejito siento que tengo privilegios, que escucho que a mi hermanita le dicen, oye, anda, atiende a tu hermanito, ¿no? Y entonces yo siento que por el hecho de ser varón tengo privilegios diferentes a los que tienen las mujeres, o sea, tengo un rol distinto y de superioridad y de privilegios en casa, y así también lo puedo ir captando en la casa de mis vecinos, en el colegio me van a reflejar eso, en los medios de comunicación voy a ir viendo que los roles más importantes, los protagónicos los tienen los varones y no las mujeres. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando era niño, había un rol que a mí me transmitía, que realmente no me gustaba, pero que tenía que hacer. O sea, se le señala a hombres y mujeres cuál es su espacio natural. Se nos dice a los hombres que nuestro espacio natural es el ámbito de lo público, podemos salir a la calle sin ningún problema. A las mujeres se les va enseñando que su hábitat natural es la casa, el hogar, el ámbito doméstico, ¿no? O sea, los hombres son de la calle y las mujeres de la casa, siempre se repiten, ¿no? Cuando yo jugaba pelota en la calle, mi hermana quería salir y no le dejaba salir, y decía, ¿por qué Miguel sí sale? ¿Por qué le dan permiso? Es que él es hombre. No es que las mujeres no puedan salir al ámbito de lo público, pero si salen al ámbito público tendría que ser bajo la compañía y la tutoría de un varón. Y eso es justamente el rol que a mí no me gustaba. O sea, yo tengo dos hermanas y entonces cuando ella quería salir a la calle, mi mamá y mi papá decían, Miguel, acompaña a tus hermanas. Eso significaba que yo tenía que proteger a mis hermanas. ¿De quién? De otros muchachos. Que no se sobrepasen con ellos. Porque si no, yo tendría la obligación de enfrentarme con ellos. Porque de eso dependía mi reconocimiento como verdadero hombre, verdadero varón, verdadero macho, ¿no? Entonces era una carga muy pesada, pero eso mismo, ese rol de protector en el ámbito público, a pesar que no me gustaba, iba transmitiéndome justamente una serie de convicciones de mi rol de superioridad frente a las mujeres, seres a quienes hay que tutorear, cuidar todo el tiempo, ¿verdad? Un proceso fundamental e importante en nuestro aprendizaje, en nuestro rol dominante, es lo que se ha denominado la represión de las emociones. ¿Cómo aprendemos nuestro rol dominante? ¿Cómo aprendemos ese ejercicio de la autoridad frente a la mujer, ese rol protector? La represión de los sentimientos y emociones juega un papel importante, pero no de cualquier sentimiento y emoción, sino de estos sentimientos considerados femeninos, o sea, que denotan vulnerabilidad, debilidad y por lo tanto hay que reprimirlos. Por ejemplo, la expresión del dolor, la expresión del miedo, la expresión de la ternura, inclusive de la compasión, ¿no? Y todo eso supuestamente denota vulnerabilidad y debilidad y por lo tanto se contrapone con nuestro rol de autoridad y de dominador. Por lo tanto, hay que reprimir esos sentimientos, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se reprime esta expresión de estos sentimientos? A través
de este mecanismo de la ridiculización. O sea, nosotros aprendemos desde muy pequeños de que ser comparado con una mujer es devaluarlo, porque supuestamente lo femenino vale menos que lo masculino. Y que si a nosotros nos comparan con una niñita, con una mujercita, es atacar a nuestra autoestima, es ridiculizarnos. Y por lo tanto, si a mí, que yo tengo dolor y expreso mi dolor llorando, me dicen que los hombres no lloran, parece una niña, parece una mujercita, yo siento que con eso me están a mí ridiculizando y humillando, y por lo tanto tengo que reprimir esa expresión. Es no, natural y normal. Lo mismo es miedo, ¿no? Vaya a traer, no, está oscuro, no, los hombres no tienen miedo, eres una niña, o si no, alguien supuestamente que se parece a una niña, a una mujer, un homosexual, o eres un mariquita, un mariconcito, ¿verdad? A los niños tampoco se nos, cuando somos niños, los hombres no se nos deja ser muy tiernos, porque inmediatamente entra en sospecha nuestra hombría, nuestra masculinidad, ¿no? Y puedo ponerles varios ejemplos de eso. Hay personas que cuando estaba dando charla me han levantado, me han dicho, mire, lo que se está diciendo es muy cierto. Una señora me dijo una vez, mire usted, la vez pasada, yo tengo un niño tengo un niño de 7 años que es muy tierno y le da besos a su papá, a sus tíos, a los hombres y a las mujeres, a todo el mundo, hasta que fue a la casa de un tío y le quiso dar un beso cuando lo saludó y el tío lo paró en seco y le dijo, ¿tú eres un maricón o eres un hombre? Los hombres solamente dan la mano a otro hombre y no beso. Y el niño se quedó paralizado, rojo de vergüenza, y me dice que desde ese momento él no quiere besar a su padre ni a un hombre, ¿no? A pesar que le dicen que eso es mentira, etc., ¿no? O lo que me contó otra señora, inclusive también parecido a este caso, que ella estaba besando a su niño de 7, 8 años, su marido ingresó y dijo, caramba, deja de mariconear al amigo, ¿no? Entonces, nosotros los hombres aprendemos muy duramente este proceso de represión de estas emociones que supuestamente denotan debilidad, vulnerabilidad y por tanto son feminizadas. ¿Qué es lo que nos permiten expresar? Nos permiten expresar la cólera, la rabia, porque son sentimientos que al expresar pueden convertirse en instrumentos de dominación. Entonces, esto sí no se contrapone al ejercicio de la dominación y de la autoridad. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es el proceso que seguimos los hombres? A fuerza de reprimir estos sentimientos, no es que no sintamos esos sentimientos, sino no los identificamos. Y vamos confundiéndonos. Ahora que siento dolor, ya no identifico dolor, sino cólera y rabia, ira. Ahora que siento miedo, no identifico miedo, sino cólera, rabia, ira. O sea, vamos como construyendo en torno a nosotros una especie de caparazón, una especie de armadura que nos protege justamente de esa ridiculización y esa humillación, pero que poco a poco nos va impidiendo vernos hacia adentro. Ya lo identificamos, los sentimientos, nuestras emociones. Y eso nos impide identificar los sentimientos y emociones de las otras personas. Si no podemos identificar en nosotros el dolor o el miedo o varios otros sentimientos que no de vulnerabilidad, menos tendremos capacidad de identificar los sentimientos de otras personas. O sea, perdemos la capacidad de empatía. Entonces, esa insensibilidad natural masculina no es tal. Es aprendida a través del largo proceso de socialización. La famosa sensibilidad natural femenina, la intuición natural femenina, tampoco es tal, sino es incentivada. Eso es incentivada y acrecentada a través de un largo proceso. A ellas no se les reprime esta expresión de los sentimientos. Va bien, se les incentiva a ser expresivas de sus sentimientos, ¿no? Pero también se les impide otros sentimientos como es la expresión de la cólera y la rabia, ¿no? A las niñas no se les permite y se les ataca también por lo que ellas aprendieron
justamente como algo importante en su dignidad, que es su apariencia física, ¿no? Y una niña que empieza a dar una pataleta, no sé cómo dicen en Bolivia, de cólera, de ira, inmediatamente se refiere, uy, qué fea que se te ve, ¿no? Una niña no se comporta así, muy fea que te ve, ¿no? Porque a través de eso se intenta reprimir esos sentimientos que sí se les incentiva a los varones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Y bueno, los juegos en las mujeres tienen un papel importante, como esta niña que está con su muñeca. Estos juegos lo que buscan es crear la capacidad de cuidado, de apego, de empatía con otras personas, de ternura. Y a los niños se nos impide, desde niños se nos impide a los hombres el poder ejercitar justamente esta capacidad de ternura y sensibilidad frente a las otras personas. Y esto, ¿por qué? Porque las mujeres son las únicas que son socializadas para lo que van a ser sus roles de mayor, o sea, su rol de cuidado, de crianza cercana. Y los hombres que hemos sido criados en este contexto sumamente machista y represor de emociones, no se nos impide o se nos dificulta y crea muchas dificultades para que tengamos una paternidad, por ejemplo, cercana con nuestros hijos. Entonces, ese es un tema importante y todo esto que les estoy diciendo tiene un papel fundamental en el ejercicio de la violencia. Desde muy pequeños los hombres empezamos a interiorizar un sentimiento de inseguridad. Inseguridad por el hecho de que estamos temiendo permanentemente a ser desenmascarados como falsos hombres. Que nos digan niñita, afeminado, mariconcito, ¿no? Esto es lo terror. Que nos digamos la medida de lo que la sociedad espera de lo que es un verdadero hombre, ¿no? Nos tiene siempre aterrorizado. Entonces tenemos que hacer permanentemente, dar muestras de mayor hombría, ¿no? Para demostrar que somos machos, ¿no? Cuando somos niños, es a través de la represión de estos sentimientos considerados femeninos, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver cómo después, a partir de la adolescencia, tenemos que demostrar qué tan machos somos, qué tan hombres somos. Siempre estamos con ese temor de que nos desenmascaren, nos descubran que no llenamos los requisitos del verdadero hombre, ¿no? Entonces, se interioriza en nosotros muy fuertemente una sensación de inseguridad. Alguien que está permanentemente pasando examen ante los ojos de los demás, a ver por dónde anda tu hombría, entonces ciertamente se crea siempre la sensación de que pasaré o no pasaré la prueba ante los ojos de los demás. Entonces la inseguridad es una característica de la construcción de la masculinidad en nuestra sociedad. A partir de la adolescencia, la sexualidad se convierte en el campo privilegiado a través del cual los varones tenemos que medir qué tan machos y qué tan hombres somos. Y ahí también está la burla de los demás, ¿no? Frente a actos sexuales que los demás consideran que es de poco hombre, ¿no? Entonces, justamente es eso, o sea, cómo probar qué tan macho soy, y depende justamente de la opinión de los demás, de cómo me comporto en mi sexualidad, y si es aprobado por los demás, de eso depende mi masculinidad. Hay un doctor mexicano, un investigador mexicano, que se llama Juan Carlos Hernández, que escribió un trabajo que se llamó ¿Qué va a decir papá? Y ahí él señala que dentro de esta masculinidad hegemónica predominante, tiene estas características de la sexualidad masculina. En primer lugar, dice que es una sexualidad obligatoria, porque el verdadero macho, el verdadero hombre, nunca puede decir no frente a la posibilidad que se le presente una relación sexual, ¿no? O sea, un hombre nunca puede decir que no tengo deseo, no tengo ganas, porque apenas que dice no tengo deseo, no tengo ganas, se pone en cuestión tu hombría, ¿no?
competitiva porque los hombres lo que buscan permanentemente es demostrar, ¿no? Si tengo una conquista más que mis otros amigos, otros compañeros, me sentiré más macho, más hombre que ellos, ¿no? Si logro feminizar a los otros hombres, me sentiré más macho, ¿no? Si ustedes han visto en adolescentes, en jóvenes, en grupos, tratando de feminizarse unos otros, metiéndose la mano, por ejemplo, ¿no? Haciéndose silbiditos para poder feminizar al otro, etc. Quien lo logra y lo hace frente a los demás, se siente más macho y más hombre, ¿no? Eso es producto justamente de la inseguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo feminizar para yo sentirme el más hombre, el más macho, ¿no? Es violenta porque si tú lo que buscas es principalmente demostrar, no vas a respetar los gustos, los ritmos de la otra persona con quien estás hablando de una relación sexual, y tampoco tus propios gustos y tu propio deseo. Tienes que responder frente a la presión social. Entonces es violenta contra las otras personas y violenta contra ti mismo. Es homofóbica porque los cuerpos de los hombres no pueden acercarse si no es a través de los golpes de la violencia. Y hay varios trabajos que he podido revisar, por ejemplo, un trabajo que se hizo en Perú que se llama De Héroes y de Batallas, de un profesor de la Universidad Católica de Lima, que habla justamente que él observaba cómo los muchachos entre amigos se van peleando, se van tirando al suelo, golpeándose, y él preguntó, y él decía, estos chicos quisieran darse un abrazo tierno entre ellos porque se quieren, pero no lo pueden hacer. La única forma de poder acercar los cuerpos entre hombres es a través de la violencia. Ustedes no han visto, por lo menos en Perú se hace siempre, que ya personas adultas, hombres adultos que se encuentran después de un tiempo y son muy amigos, se abrazan pero casi se rompen la espalda, ¿no? Se tiran fuertes palmadas en la espalda porque no pueden darse un abrazo tierno, porque la única forma de acercar cuerpos entre hombres es a través de la violencia. Hay solamente algunos espacios muy masculinos donde se permite, se da licencia para eso. Uno en la cantina, donde ustedes pueden ver a hombres abrazados, inclusive diciéndose entre ellos, ebrios, oye, te quiero un montón, hermano, no sé qué. Eso no puedes decirlo si estás sobrio. O en un partido de fútbol, si ustedes ven, cuando el equipo mete un gol, los abrazos que se dan entre los jugadores son todos abrazos tiernos, besos, caricias, etc. Y nadie le grita, oye, homosexual, maricón, etc. Nadie. Porque ahí sí se permite. En esos espacios muy masculinos hay como una especie de licencia, ¿no? Como islas. Pero para que vean la gran represión de nosotros los hombres en nuestra sexualidad. También Juan Carlos Hernández dice que nuestra sexualidad es mutilada. Porque el verdadero hombre solamente para una relación sexual tiene pene. Y no hace participar todas las partes de su cuerpo como sí lo hace una mujer. Porque según la cultura masculina, machista, el hacer participar otras partes del cuerpo es ponerse en una posición pasiva, ¿no? El recibir caricias en otras partes del cuerpo es asumir una actitud pasiva que supuestamente es solo de mujeres o de homosexuales. Y la única forma de tener una acción activa es a través de la acción penetradora coital, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ahí miren ustedes los grandes problemas que existen, por ejemplo, en los desencuentros entre parejas en la cual la mujer no quiere, por ejemplo, tener sexo coital, sino simplemente sexo de caricias, y el hombre considera que no es de ninguna manera un acto sexual y no lo acepta, ¿no? Entonces hay muchos problemas de ese tipo, ¿no? Y es irresponsable porque supuestamente nuestra sexualidad masculina es irrefrenable. Y por lo tanto, nosotros no nos hacemos responsables. Allá las mujeres que me provocaron, o allá ella pues, que no se cuidó, ¿no? Yo soy hombre, yo soy macho, yo respondo como hombre y como macho. Allá ellas que lo provocaron. Entonces, hay una irresponsabilidad. Si hay un embarazo
no deseado, y dice, bueno, ya no se cuidó, yo no tengo la culpa, yo soy macho, yo soy hombre. Entonces, ese tipo de características en general de la sexualidad masculina. Como le decía al principio, cuando les contaba el caso en que a mí me obligaban a acompañar a mis hermanas a la calle cuando ella quería salir, justamente una de las características de esta construcción social de la masculinidad en esta sociedad es que nosotros los hombres tenemos que garantizar la pureza sexual de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras parejas, ¿no? Que ningún otro hombre se atreva a incursionar con nuestras mujeres, porque si lo hace, nosotros seremos objeto de ridículo y humillación. O sea, ahí se está jugando justamente nuestro honor como machos, como varones, ¿no? Y nuestro reconocimiento como varón. Y si no lo hacemos, no lo logramos, entonces está en juego nuestra autoestima y somos ridiculizados. Porque, por ejemplo, si tenemos una pareja de Juan y de Ana, si Juan se va con otras mujeres y la abandona a Ana, todo el mundo dirá, pobrecita Ana, cómo su marido la abandonó, ¿no? Será objeto de conmiseración de las otras personas. Pero si ocurre al revés, si Ana es la que se va con otros hombres, nadie dirá pobrecito Juan. Todo el mundo se burlará de él, ¿no es cierto? Todo el mundo lo tratará de cornudo, de cachudo, y será el hazmerreír de todo el mundo, ¿no? Y esto afecta a lo más hondo de lo masculino dentro de este contexto machista, ¿no? Entonces, muchos hombres asumen que las mujeres son presa fácil de los hombres y que si estas mujeres no están bajo el control de los hombres, fácilmente pueden ser seducidas por otro hombre. Muchas veces la violencia es utilizada preventivamente para disuadir cualquier intento más imaginario que real. Por ejemplo, la vez pasada conversaba con un hombre que le había pegado a su esposa porque ella se había demorado en llegar media hora a su casa de la hora que siempre tiene acostumbrada. Y yo le pregunté por qué le había pegado. Y me dice, es que esta mujer se ha demorado tanto y seguramente me está engañando, me está siendo infiel. Y le digo, ¿tú tienes alguna seguridad que ella te está haciendo infiel, está yéndose con otro hombre? Se quedó pensando, el hombre me dijo, bueno, seguro no estoy. Y entonces, ¿por qué le pegaste? Y entonces él me dice, bueno, por lo menos para que me tenga miedo y no se atreva. Porque para él era muchísimo más importante el control de su pareja que romper los vínculos afectivos que justamente la violencia está rompiendo. Oigan, ¿me están escuchando? Sí. Ya, porque escucho un ruido aquí fuerte, pero bueno. Ok, lo que le estaba diciendo es eso, que para este hombre era más importante el controlar, digamos, a su pareja, inclusive a través del miedo, pegándole, que el mantener el vínculo afectivo con ella, que está roto por el efecto de la violencia. Porque el terror a ser engañado y ser hazmerreír es mucho más fuerte que el mantener el vínculo afectivo con su pareja. Cuando existe justamente el tema de la violación sexual al interior de las relaciones de pareja, que es muy común, pero poco denunciado, ahí lo que he podido observar es que los hombres utilizan la violencia sexual cuando la pareja se niega a tener una relación sexual determinada y inmediatamente se inundan de pensamientos de infidelidad, por ejemplo. Es que esta mujer no quiere estar conmigo porque uno está pensando en otro hombre o ya me está engañando con otro hombre,
y entonces utilizan justamente la violación sexual como un intento de mantener ese poder que siente que se les escurre de las manos. Y es una forma también de humillarla a ella, porque ellos se sienten absolutamente humillados cuando la mujer se les niega a un acto sexual determinado. Porque los hombres consideran que se reproducen, se hacen hombres diariamente en la medida a costa de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Entonces ellos se sienten humillados y la violación sexual no solamente pasa a ser un acto para poder satisfacerse sexualmente, sino busca humillarlas. Y humillándolas a ellos, poder voltear la tortilla, ¿verdad? Entonces, en la violación sexual se dan como dos placeres simultáneos. El placer del poder y de la dominación y el placer, diríamos, más sexual. Y muchas veces, como decía Rita Segato, no sé si ustedes han leído una vez, les recomiendo que lean el libro de Rita Segato, ¿no? Las estructuras elementales de la violencia, donde justamente dice cómo la violación sexual se convierte en un instrumento de dominación y de poder, ¿no? Pero no solamente la violación sexual. En este momento estoy desarrollando una investigación sobre violencia sexual y me encuentro de manera generalizada que hombres que utilizan distintas formas de violencia sexual, que no son la violación sexual, pero que tienen la misma intención de quebrar la voluntad de las mujeres frente a su propia voluntad. Entonces utilizan la coerción, la manipulación, el chantaje emocional, las atemorizan, pero cuando tú les preguntas si ellos consideran que la están violentando, consideran que no. Inclusive pueden reconocer más fácilmente la violencia física y la violencia emocional muchas veces, pero no esta forma de violencia sexual. La única forma de violencia sexual que reconocen generalmente es la violación, pero las otras formas de quebrar la voluntad de las mujeres no las reconocen como violencia. Asumen que ellos están tomando lo que les pertenece, así de crudo, ¿no? La violencia también se extiende al ámbito de lo público, porque los hombres en cualquier momento y en cualquier lugar van a buscar permanentemente rehacerse, reafirmar su masculinidad, ¿no? Como le decía anteriormente, si una mujer sale a la calle, tiene que ser bajo la tutela de un hombre, porque si no, los demás hombres consideran que es una mujer de todos. Una mujer sin su hombre es una mujer frente al cual los demás hombres se sienten con el privilegio de invadir sus cuerpos, ¿no? Entonces le pueden decir cualquier cosa o invadir los cuerpos de estas mujeres que no están acompañadas o tuteladas por un hombre. Y como decía Rita Segato, en este libro que yo les he mencionado, también es usado como castigo a una mujer que se salió de su lugar, o sea, una mujer que no va acompañada por un hombre y que está saliéndose de los ámbitos normativos, de las normas sociales, ¿no? Y por lo tanto, este hombre lo que va a hacer, va a disciplinarla, va a sentirse con la obligación de disciplinarla, decirle, estás realizando un acto que va en contra de la norma social y por lo tanto yo, hombre, me siento obligado a castigarte o tocándote o invadiendo tu cuerpo o diciéndote cosas sobre tu cuerpo, cosas sueces, etc., ¿no? Pero también utilizada esta forma de violencia sexual como demostración de hombría frente a sus pares, ¿no? Muchos hombres me han dicho que de esa manera ellos van aprendiendo su rol de superior frente a las mujeres, ¿no? Y eso es importante también demostrar ante sus pares qué tan hombre soy, qué tan macho soy a través y a costa de las mujeres. Cuando un hombre llega a una relación ya de pareja, lo que espera es que las mujeres reconozcan su autoridad.
que los obedezcan. Si no, empieza a reír de todo el mundo. En Perú se dice, por ejemplo, de un hombre que no es reconocido su autoridad en casa, nosotros le decimos acá sacolar. En México se dice mandilón, no sé cómo se dice en Bolivia, pero es una serie de apelativos que lo que quieren decir es que él no es suficientemente hombre para mantener autoridad frente a las mujeres y frente a los demás miembros de su casa. Estos hombres, ante cualquier situación conflictiva en el hogar, porque los conflictos hay siempre en cualquier relación personal, humana, y antes sienten, eso se les mueve, que están cuestionando su autoridad y su poder, ¿no? Y deben perder el control de esa relación. Y en milésima de segundo deciden luchar gracias a la identidad masculina y lo hacen de manera violenta. Miren, yo he trabajado años con hombres agresores y todos, prácticamente todos, saben que violentar a una mujer es malo, que ya está condenado, inclusive en muchos países considerado como un delito, saben que es malo. Saben también que la violencia contra sus parejas destruye sus propios hogares. Pero ¿saben qué? Es como si fuese una balanza. Ustedes no sé si han visto esas balanzas de dos platillos. Bueno, en un platillo está justamente toda la información que ellos tienen de que violentar a una mujer es malo, que no debemos violentar a las mujeres, que destruye los hogares, ¿no es cierto? Y en el otro platillo está todo lo que aprendí lo que es ser hombre, mi identidad como superior, mi identidad como autoridad. Y esto tiene mucho más peso. Porque si yo no soy hombre como me han enseñado que ser hombre, entonces ¿qué soy? ¿No? Soy un menos hombre, soy un afeminado, y esto tiene mucho más peso que mi información. Y entonces en milésima de segundo decido violentar para recuperar esa autoridad y poder que siento que estoy perdiendo. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de estos hombres ha aprendido a ejercer violencia porque en sus hogares también ha habido mucha violencia y han visto que sus padres pegaban a sus madres, y todos ellos relatan que vieron esas escenas con mucho dolor y querían esos instantes ser grandes para defender a sus madres y pegar a sus padres. Ellos poco a poco se fueron identificando con el agresor, porque sabían que la única forma de ser reconocidos como hombres es tener autoridad y poder sobre las mujeres. Y si la violencia es dolorosa, es el medio para yo ser reconocido como hombre, si no, seré prácticamente desvalorizado, desconocido, ridiculizado, ¿no? Entonces se juegan aspectos cruciales de la autoestima de los hombres y de su reconocimiento social de su masculinidad. Muchos de estos actos no son conscientes, no son premeditados, no es que lo vayas a planificar con anticipación, sino aparecen como resortes en lo más profundo de los cuerpos. O sea, ahí está el estímulo y en milésima de segundo, desde el inconsciente yo discierno cuál es el objeto de mi agresión, de mi violencia, que siempre es alguien que tiene menor poder que yo y tiene una posición subordinada, ¿verdad? Entonces, como decía también Pierre Bourdieu en el libro de la dominación masculina, actúan como disparadores que liberan disposiciones inscritas en lo más íntimo del cuerpo. Y esto es producto de gran trabajo previo de inculcación y asimilación. Es un trabajo desde el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, esto hace que estos actos ya se automaticen. Es por eso que es difícil desautomatizar. Y que se requieren procesos largos para eso. Muchas veces creen que la violencia física o sexual es, diríamos, un reflejo del mayor poder de los hombres. Ahí lo que está reflejando la violencia física y sexual es un proceso de crisis de la masculinidad y de hombres que se sienten, diríamos, muy inseguros de su poder. Entonces, la violencia, cuando ejercen violencia física y sexual,
es un acto ya muchas veces desesperado para mantener ese poder, ¿no? Y es reflejo de debilidad del sistema. Porque cuando ellos tienen que violentar es porque la hegemonía está rota. O sea, Pierre Bourdieu decía que este sistema en el cual hay hegemonía, digamos, del sistema de dominación masculina patriarcal. O sea, hegemonía significa que ha sido reconocido justamente toda esta relación de superioridad de hombres sobre mujeres, esta relación jerárquica, esta posición de subordinación de las mujeres y el rol de autoridad de los hombres, es reconocida no solamente por los hombres, sino también por las mujeres. Esto hace que para ejercer la dominación no tengas que hacer mayor esfuerzo. Pero si la hegemonía se rompe, si las mujeres se rebelan y no aceptan, digamos, la dominación masculina, entonces crean una situación en la cual los hombres empiezan a sentir que su poder está en cuestión, en juego, y ejercen la violencia física o sexual, ¿no? Estos hombres, y lo he podido comprobar durante todos estos años, son hombres que cargan un gran malestar bajo sus espaldas, una gran angustia, porque siente que se están quebrando las bases en las cuales se sostienen el único modelo de ser hombres que ellos aprendieron, que lo tienen muy enraizado, muy internalizado. Cuando he preguntado a otros hombres, por ejemplo, en un estudio que hice, que publiqué en el año 2006, si alguna vez habían pegado a sus parejas, y ellos me decían, de mí nunca he pegado a mi pareja. Mis relaciones son maravillosas. Y cuando he ido escarbando cómo se desarrollaba la relación, es una relación de dominación absoluta, donde la mujer asume su rol subordinado. Me acuerdo que un hombre le preguntaba, dime, si tu pareja alguna vez quiere salir con sus amigas a una fiesta, ¿tú tenías algún problema para que ella vaya sin ti? No, eso nunca ha sucedido. Pero ponte el caso que te lo dijera. No, eso nunca va a suceder. La seguridad de él era tal, ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, ¿tú le controlas económicamente a tu pareja? Nunca. Yo le doy todo lo que gano. Lo que pasa es que ella todas las noches me da cuenta centavo tras centavo de lo que ella gasta. Yo no necesito, diríamos, controlarla. Ella se somete. O sea, esos hombres se sienten absolutamente poderosos, ¿no? Y este sistema no es que no esté ausente de violencia, lo que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica, ¿no? Hay, digamos, un contexto fundamentalmente de violencia, ¿no? Estos hombres se sienten sumamente cómodos en este sistema de dominación masculina, ¿no? Y son los más difíciles también, ¿no? Entonces, solamente si las mujeres logran captar dónde está el punto de la violencia, porque muchas de ellas se sienten mal, pero no saben que son violentadas, ¿no? Y logran cuestionar ese poder, ¿no? Rechazar esos privilegios, los van a poner en crisis. Y van a poner en crisis todas estas relaciones de dominación. Sobre la base de estos hombres se asienta principalmente el mayor poder del sistema de dominación masculina y del sistema patriarcal. Cuando todas las formas de violencia para poder controlar a la pareja, para someterla, han fracasado, hay un grupo de hombres que no aceptan eso y buscan eliminar de manera definitiva cualquier rasgo, cualquier intento de autonomía de las mujeres. Y lo hacen eliminándolas. Por lo tanto, el feminicidio no es pues una emoción, diríamos, repentina, como muchas veces salen los periódicos, pero producto de una emoción repentina la mató. No, esto es producto justamente de toda esta cultura patriarcal. Son hombres que han estado buscando distintas formas de ejercicio de dominación, de violencia física, sexual, etc. Cuando las mujeres dijeron basta, no quiero más saber de ti y me voy, es cuando se ponen en el mayor peligro. Entonces hay grupos de hombres que no aceptan eso y entonces buscan eliminarlas de manera absoluta, ¿no? Entonces el feminicidio es una práctica que tiene como base todo esto que estamos hablando, esta cultura machista.
Entonces, los hombres, yo voy terminando con todo esto, los hombres que buscan ejercer dominación, sometimiento de las mujeres, el gran primer malestar es constatar que las cosas no van a ocurrir como ellos esperan. Que las mujeres empiezan a enfrentar, diríamos, sus actos de dominación, que no son servidos por ellas, que las mujeres de manera voluntaria no limitan sus movimientos, sus relaciones con sus amigos, familiares, para evitar sus inseguridades. Eso les causa un gran malestar. Segundo, saben que las mujeres tienen posibilidad de abandonarlos. Y eso crea también una sensación de inseguridad tremenda. O sea, ser abandonado por la mujer significa para ellos la destrucción de su centro, digamos, de dominación y de poder para muchos hombres. Entonces, muchos hombres por cualquier cosa, son inundados de pensamientos de probables infidelidades, abandono, desamor, de intento de someterlo, de no respetar su autoridad y violenta. Les cuento un caso. La vez pasada conversaba con un hombre que también igual le había pegado a su pareja porque él llegó a su casa y dice que la mujer no vino, inmediatamente bajó a calentarle la comida. Y entonces le dije, ¿qué pensaste en ese instante? Bueno, pensé que si ella no viene a defenderme es que seguramente ya no me quiere, ya está pensando en otro hombre, seguramente me va a abandonar, ¿cierto? ¿No? Entonces, inmediatamente cualquier rasgo de estos, inmediatamente activa, hace revivir cosas que ellos mismos han vivido desde la infancia. Muchos de ellos han vivido situaciones también de mucha violencia en sus hogares, de mucho abandono, etc. Basta un fragmento para revivirlos, ¿no? Y volviendo a este mismo ejemplo, yo me acuerdo que conversando con este hombre, le decía, pero dime una cosa, ¿qué no prestaste tu comida? Me dice, porque yo trabajo todo el día, y esta mujer está todo el día en la casa. Le digo, ¿y esta mujer que no está haciendo nada? ¿Quién ha preparado la comida? No ella. Y que ella está atendiendo, tiene 2 o 3 hijos pequeños, está atendiendo a sus hijos. Hay una desorganización de las actividades domésticas. Y le digo, dime, tu cansancio es tal que no tienes la fuerza para poder ir y prender la hornilla, o tienes horno eléctrico, sí, y no tienes la fuerza para abrir esa puertecita y poner un botón y calentar tu comida. No, sí tengo. Y entonces, no, es el caso. Es el caso. No quiero que ella venga y me atienda. Ese es el tema. Yo quiero todos los días, y que sea por el servicio de ella, yo pueda reproducir mi posición de autoridad frente a ella. Eso es el tema central. El tema central es eso, o sea, querer sentir día a día con ese acto de sometimiento, de servicio, que él reconozca en él su autoridad y su poder. De esa manera, él se reproduce como hombre, como la sociedad espera que sea un hombre. Ciertamente este sistema de dominación masculina da mucho poder y privilegio a los hombres, pero también causa bastante malestar, bastante dolor a muchísimos hombres. Con esto yo no quiero decir pobrecito a los hombres, ni tampoco comparar la situación de las mujeres con los hombres. Lo que quiero decir es que este proceso es contradictorio. Da poder y privilegios a los hombres, pero también causa muchísimo malestar. Pero la mayor parte de este malestar es producido justamente por la distancia que existe entre lo que la sociedad exige al verdadero hombre, que está muy alto, lo que exige la sociedad, de las realidades de los hombres. Son pocos hombres los que pueden cumplir todas las exigencias de la masculinidad hegemónica. O sea, es decir, el hombre exitoso económicamente, poderoso políticamente, conquistador de mujeres, rendidor en lo sexual, etc. Todas esas características que se exigen de lo que se llama verdadero hombre, pocos lo pueden cumplir. ¿Y qué está haciendo la mayoría de los hombres? Es tratando de alcanzar esa valla tan alta, tratando de cerrar esa brecha. Y para cerrar la brecha utilizan la violencia. Violencia contra las mujeres, violencia
contra otros hombres más débiles y violencia contra ellos mismos. O sea, es lo que Michael Kaufman, este investigador canadiense, llamó la triada de la violencia masculina. Pero lo que he podido observar es que, y también lo dice Michael Kaufman, que si uno quisiera lograr cambios en estos hombres, solo mandándole un discurso respecto a las críticas a estas creencias patriarcales, estas creencias o patrones sociales y culturales, contra el sistema de dominación patriarcal, etc. O sea, sin trabajar a través de estos sentimientos, de estos dolores, estos malestares, a través de los cuales se va dando la violencia, no va a ser efectivo. Como decía justamente Michael Kaufman, él decía, hay que traspasar el duro muro del superior y hacer consciente las emociones que están detrás de cada acto violento de los hombres. Y ahí sí develar estas creencias sobre las cuales estas emociones están sostenidas. Entonces, develando estas emociones que están sostenidas, las creencias, solo entonces se puede cuestionar. Ahí cuestionamos, ya en la experiencia de los hombres, cuestionamos estos falsos supuestos sobre los cuales se erigen estas creencias y hay que darles un nuevo significado a la vivencia de su masculinidad. Una masculinidad mucho más democrática, más respetuosa de los derechos de las mujeres. Y entonces es un proceso que no es fácil. Es un proceso que requiere tiempo, pero aquí hay que hacerlo, ¿no? Hay que empezar cuanto antes trabajando desde los niños, con los niños y con las niñas, en los colegios. Pero sin embargo requerimos también trabajar con personas adultas que tienen toda esta concepción, como son los docentes, por ejemplo, hombres y mujeres. Porque si no, ¿con quién vamos a trabajar? Hay que trabajar con ellos, con ellas, porque son los que tienen a este público cautivo 10, 11, 12 años, ¿no? Y también con padres, para que trabajen con sus hijos, con sus hijas. Entonces, si bien es cierto, hay que privilegiar el trabajo con niños y niñas, también hay que trabajar justamente con quienes van a trabajar justamente con esos niños y con esas niñas, ¿no? Bueno, eso es en general lo que les quería comentar y decir. Creo que me he alargado mucho, pero bueno, espero sus comentarios, respuestas. Ya, Miguel, entonces vamos a comenzar con una pequeña ronda de preguntas. ¿Te parece que 2 en 2 vamos a ir haciendo las preguntas y les van respondiendo? Perfecto. ¿Quién quiere una ronda general? No los veo, no sé qué, me he perdido la imagen. ¿No nos ves? Nosotros te vemos. Ah, sí, no sé qué ha pasado. Que está dando vueltas acá esto que no... Está cargando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí las veo. Vamos a comenzar con las preguntas. Ya. Ahora sí, ¿tienes que... ¿Vos también? Sí. Bueno, primero muchas gracias, buenas noches, saludos desde La Paz. Realmente la exposición que ha tenido ha sido una exposición muy didáctica. Hay muchos temas que a mí me interesan, pero quisiera simplemente hacer un par de preguntas, ¿no? Cuando hablamos de masculinidades y feminidades, se me viene a la cabeza el hecho de que ¿por qué entre hombres hay amistades y por qué entre mujeres hay rivales? Y después quisiera saber cuál es su opinión respecto al tema de la violencia bidireccional. Usted ya ha planteado de que todo hace de que el contexto, todo hace de que la mujer sea víctima. Sin embargo, en un estudio que hemos desarrollado entre jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, entre 18 a 22 años, se ha identificado de que en las relaciones de pareja son los varones que dan a conocer que son víctimas de parte de sus parejas mujeres.
Gracias. Ya, la primera pregunta no te he escuchado bien. Hay una relación que a mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto a que entre hombres se puede hablar de amistades, hay amigos, pero entre mujeres hay rivales entre mujeres. ¿Esto qué le da a usted a entender? Usted planteaba, por ejemplo, de que hay espacios donde se rompe esta masculinidad hegemónica, por ejemplo la cancha o un bar donde uno puede estar con otro amigo y demostrar tal vez algunas acciones femeninas, póngalo así. Ok. Ya. Ok. Aquí está. Ahora más, Esto otra pregunta más. Ok. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería consultarles si nos pudiese, más que nada, si nos pudiese profundizar experiencias que ha averiguado, ha leído, sobre cómo interpelar esas emociones ante otros hombres, o sea que detallar. Perdóname, estoy escuchando bien intercortado. ¿Me puedes repetir nuevamente? No estoy entendiendo. Escucho muy entrecortado. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que estás hablando? Perfecto, solamente quería saber si nos puede profundizar experiencias o información que tenga sobre cómo se interpela las emociones negativas que se ven en la masculinidad. Sí. A ver, voy a responder estas tres preguntas. Yo no, en respecto a las amistades entre hombres y las rivalidades entre mujeres, lo que yo he podido observar es que no son excluyentes, o sea, a ver, no puede decir que no exista amistades entre hombres o amistades entre mujeres, pero hay, digamos, una especie de estilos de amistades que en muchos casos pueden ser amistades bastante superficiales. ¿En qué sentido? Yo tengo un grupo de amigos varones que me reúno todo el tiempo, con los cuales hablo de cuestiones generales y no sobre mis propias experiencias, o sea, más íntimas, ¿no? Por ejemplo, puedo pasarme años reuniéndome con mis amigos de toda la vida para ver el fútbol, para tomarme unas cervezas, para hablar de hembritas, pero nunca hablarles de mis sentimientos, de mis emociones, de mis penas, de mis miserias y de él también, porque en hombres existe también en ese sentido la búsqueda de cómo aprovechar las vulnerabilidades de los otros, y por eso entre hombres generalmente hay el cuidado de no presentar algún tipo de vulnerabilidad frente a otros hombres que puede ser aprovechada en favor de ellos, porque existe siempre ese tipo de competencia, ¿no? Eso no excluye que puede haber amistades más profundas, ¿no? Pero estoy hablando en términos promedio en general. Los hombres podemos estar muchos años con otros hombres, siempre y llanamente reuniéndonos para cuestiones más festivas o externas, o hablando de otras personas, hablando de mis hazañas y de mis conquistas, pero no de mis miserias, de mis emociones íntimas. Lo que yo he visto en promedio de las mujeres, que también puede haber lo que dices tú, rivalidades, y como hay en el caso de los hombres también, pero sí he visto en mujeres en promedio mayor intimidad, en el sentido de no tener el problema de contarse sus emociones, sus sentimientos, sus cosas mucho más íntimas, ¿no? Eso no significa que no hablen de otras cosas en general, ¿no es cierto? De los chicos, de otros temas, pero sí hay mayor propensión a hablar de cosas mucho más íntimas y que en general hace que esas amistades sean mucho más duraderas. En el trabajo que he hecho, por ejemplo,
de distintas generaciones, inclusive de personas adultas mayores, hemos podido ver que los hombres adultos mayores tienden a tener muchísimas menos amistades duraderas y las mujeres mantienen unas amistades muchísimo más largas. Tal vez cuando muere la pareja femenina y queda el masculino, prácticamente queda aislado, ¿no? Las redes sociales de los hombres son mucho más pequeñas que las redes sociales de las mujeres, que son mucho más permanentes. Como digo, esto no puedo generalizarlo, simplemente estoy hablando en términos promedio, ¿no? En segundo lugar, el tema de víctimas, más víctimas hombres que víctimas mujeres. Yo también lo tomo con pinzas porque, como he trabajado tantos años con varones, he tenido muchos casos de hombres que vienen como víctimas. Pero he podido ver también que la historia empieza desde el momento en que él es agredido. Pero la historia no aparece desde antes, ¿no? O sea, es que ella me tiró una cachetada, entonces yo he sido el agredido. Pero entonces, vamos a ver qué pasó antes. Pero el antes no existe, ¿no? Y todo el cúmulo de agresiones anteriores no es reconocido. Y mi historia empieza cuando yo soy agredido, ¿verdad? Y muchas veces esa agresión es una respuesta, digamos, una respuesta de resistencia de las mujeres. Lo que no niego es que, como dije al principio, existan situaciones en las cuales haya mujeres que tienen mayor poder que los hombres. Hay algunos casos que eso ocurre, y lo he estudiado. En el libro que yo publiqué en el año 2006, que se llama Masculinidades y Violencia Conyugal, que lo pueden encontrar también si ustedes buscan en internet, yo analizo dos casos de dos hombres que son violentados por sus parejas. Y ahí tú ves, pues claro, que se dan las condiciones de posibilidad para que las mujeres violenten a esos dos hombres. Entonces hay una serie de condiciones económicas, psicológicas, que hacen que se aprovechen de dos hombres y los violenten. Pero son pocos los casos a comparación de la inmensa cantidad de casos de violencia de hombres sobre mujeres, porque las condiciones de posibilidad están dadas en favor de los hombres, ¿no? Las condiciones materiales, las condiciones políticas, porque en la política siguen dominando mayormente los hombres. En la parte económica siguen dominando mayormente los hombres, aunque las mujeres van incursionando cada vez más. En la parte, la cuestión física, muchas condiciones, pues la cuestión cultural, ¿no? O sea, la sociedad crea una presión muy fuerte en las mujeres que las limita, ¿no? Y que hace que las mujeres inclusive se autolimiten por la presión social, ¿no? Entonces, todas esas condiciones son adversas a la mujer, aún son adversas a las mujeres. Por lo tanto, la condición de posibilidad para que una mujer violente a los hombres es menor que al revés, lo cual yo no estoy negando que no exista esa situación. Luego dice cómo se interpreta las emociones negativas. Miren, las emociones, en general, las emociones no son buenas ni malas, ¿no? O sea, inclusive uno puede expresar ira, cólera, pero sin violentar. Muchas veces se cree que son sinónimos. O sea, yo tengo cólera, ira y por lo tanto violento. Inclusive la cólera, la rabia puede ser expresada sin violentar. Uno puede expresar su cólera, su rabia, pero sin violentar a las otras personas, ¿verdad? Entonces, eso hay que verlo. Nosotros, los varones, muchas veces hemos sido educados como una especie de analfabetos emocionales, ¿no? No somos las personas que manejamos nuestras emociones, las emociones nos manejan a nosotros y creemos que somos muy racionales, ¿no? Al contrario, o sea, quienes tienen mayor manejo de las emociones son las mujeres. Las mujeres son reinas en ese ámbito de las emociones, del mundo de las emociones. Los hombres que nos tenemos racionales, todas las emociones que hemos nosotros reprimido están jugando un papel importante en nuestras vidas, ¿cierto? Simplemente que no somos conscientes, ¿no? El hecho de que no podamos expresar nuestro miedo, expresar nuestro dolor, expresar
inclusive nuestra ternura, nos juega un papel en contra, porque esas emociones van a salir por cualquier lado, ¿no? Entonces, somos una especie, como decía también Michael Kaufman, una especie de ollas a presión, ¿no? En cualquier momento va a salir y explotar por un lado. Entonces no es cierto que nosotros manejemos nuestras emociones, no manejamos. Entonces ahí hay un problema importante, que lo que buscamos es que sepamos expresar nuestras emociones, decir nuestras emociones, pero sin culpar a la otra persona. A veces hemos utilizado la expresión de las emociones para manipular a nuestras parejas, ¿no? Decirle que tú tienes la culpa para que yo me sienta así, molesto, porque tú no llegas a la hora que debería llegar. Cuando yo debo decir, mira, cuando tú no llegas a esa hora, yo me siento así, pero yo me siento así porque tengo toda una historia para hacerme sentir así. Tú no eres culpable de esos sentimientos, yo soy responsable y culpable de esos sentimientos, ¿no? Entonces, cambia la cosa. Generalmente planteamos las emociones echándole la culpa a la otra persona. Tú produces mis emociones. No, yo soy el responsable de cada una de mis emociones, ¿no? Y así hay que trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué otra? Seguimos con las preguntas. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta o pregunta? Respecto a lo mismo que le planteé, no sé si hay alguna estrategia, o sea, ¿cuál es un espacio en el que se puede cambiar? O sea, yo creo que cambiar la percepción de los hombres hacia sus emociones, yo creo que, no sé, tal vez podría ser un buen espacio, el mismo espacio masculino, en el que entre nosotros podamos expresarnos mejor, o ¿cómo ve usted bajo su experiencia? Sí. Vamos a seguir con otra pregunta. Dos niveles, ¿no? Primero, bueno, cuanto más temprano empecemos, es mucho más fácil y natural. Si nosotros empezamos a trabajar con nuestros hijos y nuestras hijas, pero con nuestros hijos varones, desde muy pequeños, desde la casa, y también se le inculca desde la escuela, ¿no es cierto?, que no hay emoción mala, y que el hecho de expresar su emoción, diríamos, de miedo o de dolor, es una expresión totalmente legítima y que no la hace mejor ni peor que otras personas, y que no es pasto de la ridiculización de las otras personas. Yo creo que los niños van a ser mucho más espontáneos y libres para expresar lo que ellos sienten y comprender y manejar sus emociones, ¿no? Por ejemplo, el miedo. El miedo es una alarma natural que tenemos todos los seres humanos, que frente a un peligro a nuestra integridad física y a peligro para nuestra vida inclusive, nos está diciendo, cuidado, toma la decisión más adecuada para poder salvar tu integridad física o salvar tu vida. Pero ¿qué pasa en los hombres si poco a poco nos han reprimido la expresión del miedo? Nos pone en un riesgo permanente. Si ustedes miran las estadísticas a partir de la juventud, de la sobremortalidad masculina, van a ver que por cada mujer que muere por razones violentas, mueren 4 hombres por razones violentas. En asesinatos, homicidios, suicidios, en accidentes de tránsito, porque precisamente hay un problema, un tema ahí muy relacionado con la manera como hemos aprendido a reprimir nuestras emociones, y lo vamos confundiendo. Y eso hay que enseñar, diríamos, a los hombres a ser responsables de su miedo, o sea, a identificar su miedo y tomar la decisión adecuada. Por ejemplo,
La vez pasada hablaba con un hombre que estuve en un taxi, y el chofer me fue contando que había sido asaltado, casi lo matan. Y me enseñó en un costado de su cuerpo una cicatriz de una bala y en una pierna. Le digo, ¿qué pasó, señor? Es que yo no me dejé, pues me estaban apuntando y no me dejé. ¿Pero por qué no se dejó? Le dije yo, si estaba con el arma. Me dice que no me voy a dejar. ¿Qué cree? Que no soy un cobarde, ¿cómo es posible? Dije yo. Y el señor me dice que en ese momento no tuvo miedo. O sea, no identificó el sentimiento de miedo. Simplemente él consideró que tenía que defenderse como hombre. Y casi lo mata. Casi en muchísimos casos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí antes me gustaba manejar a mucha velocidad. Y me acuerdo que mi esposa me decía, oye, Miguel, baja la velocidad. Y yo decía, ¿pero por qué? Yo sentí una sensación que en realidad era miedo, pero no identificaba el miedo, sentía adrenalina, así una adrenalina que me iba a impulsar hacia algo, ¿no? Entonces, hay cosas de esas que nos va exponiendo, diríamos, no solo a pedirlo a nosotros, sino a quienes nos rodean. Entonces, ¿cómo trabajar con los niños esos temas? ¿Cómo es legítimo expresar el mito y cómo tomar la decisión correcta, ¿no? Mire, nos han enseñado de que los hombres no podemos retroceder. La vez pasada conversaba con un hombre que era cinturón negro de Kung Fu. Él me dijo una cosa muy interesante. Este hombre es un experto en artes marciales. Y él me dijo una cosa. Me dijo, mira, cuando alguien me está atacando, yo lo que hago es esquivarlo. Si él me persigue, yo corro. Si él me acorrala y no tengo más remedio, ahí me defiendo. Dentro de esta concepción machista, de ninguna manera, ¿no? Tú ahí tienes que enfrentarte, ¿no? O sea, por más que el otro tenga mayor poder y tú puedas salir perdiendo, ¿no? Cómo la seguridad de este hombre le hace tomar la decisión más adecuada en cada caso, ¿no? ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar el tema de la ternura? Como los niños muy pequeños, ¿no? Yo quizás debiese haber puesto una serie de fotos de cómo se trabaja, por ejemplo, en el norte de Europa, todo el tema de la ternura con niños muy pequeños. O sea, el juego, por ejemplo, de niños y niñas juntos, las muñecas, es muy importante. Cómo de niños muy pequeños se les hace cuidar a hermanitos pequeñitos y con mucha ternura. ¿Qué hace cuando sean grandes lo asuman de manera natural, ¿no? Y no se hace la diferenciación entre hombres y mujeres. Inmediatamente nuestras culturas lo están volviendo homosexual. ¿Qué tiene que ver el cuidado con el objeto de tu deseo sexual que sea de tu mismo sexo con eso? ¿Qué tiene que ver? Nada, pero inmediatamente, ¿no? Muchas veces he empezado a hablar acá en Perú, en varios grupos, escenarios, y me dicen, lo quieren convertir en homosexual. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada. Pero ¿cómo vamos cambiando a los niños, a las niñas, desde muy pequeños, todos estos aspectos vinculados a la expresión de las emociones y al control de sus propias emociones? Pero para controlar tus emociones tienes que conocerlas y tienes que identificarlas. Si los hombres no identificamos nuestras emociones, ¿cómo podemos controlarlas? Nos controlan. Ahora, es más difícil trabajar con hombres adultos. Yo he trabajado con hombres adultos, pero en procesos largos. Es más difícil, pero es importante trabajar a nivel grupal. Porque nosotros los hombres, no somos adultos, buscamos también el aval de nuestro contexto. Si un hombre entra en un grupo en que los demás hombres expresan sus emociones, inclusive lloran en el grupo, se siente mucho más avalado y mucho más respaldado para él expresar también sus emociones. Pero es un proceso largo. Yo he trabajado con hombres que en 3-4 meses, cuando les pregunto qué sentías, lo único que me decían era cólera, rabia y todos los sinónimos de cólera, rabia, ira, todos los sinónimos. Y no salían de eso. Después de 4 o 5 meses de trabajar, recién empezaban a plantear de que, bueno, lo que realmente sentían era dolor. Lo que realmente sentían era miedo. Pero después de varios meses.
intenso con ellos para que puedan reconocer esos sentimientos y esas emociones. Es un proceso mucho más largo y más difícil, pero no imposible, porque son construcciones y hay que deconstruirlas. Entonces, es posible trabajar con hombres adultos también. Bueno, ¿qué más? Bueno, con esto vamos a ir a cerrar ya la última ronda de preguntas. Profesor Ramos, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo creo que estas relaciones son muy complejas. Yo también soy docente acá en la carrera de Sociología y son de ida y vuelta, ¿no? Son sujeciones mutuas que se alimentan, se retroalimentan permanentemente, ¿no? Como esa relación de amo-esclavo y que de pronto se devuelven pues violencias de manera también mutua, se alimentan. Yo creo que victimizar a las mujeres o victimizar a los hombres no nos lleva a nada porque son relaciones de poder, ¿no? Ya Luis Bonino, ¿verdad? Luis Bonino nos ha mostrado estos micromachismos también, que sin embargo persisten por la anuencia también de uno de los miembros de la pareja, ¿no? Se van alimentando. Sin embargo, yo noto actualmente que en nuestro contexto los jóvenes y las jóvenes están reaccionando diferente. Ya no quieren relaciones duraderas, no quieren ese tipo de esclavismos, de sujeciones. Y estoy viendo que las mujeres cada vez más están acudiendo pues a fortalecer su autoestima y no tienen miedo a la soledad. O sea, se tiene otra visión de estar sola, ¿no? La soledad es también un estado, un modo de ser y como que su completitud no resulta ser el otro, ¿no? Menos si va a ser necesariamente varón. De ese modo también es que se dan paso a otro tipo de emparejamientos, las chicas con las chicas y todas estas diversidades. Yo creo que estamos frente a otro modelo de relacionamientos. Se ejercitan relaciones como amigos con derecho, ¿no? De pronto también un agarrón, después no pasa nada. No hay la construcción de grandes ni de largos compromisos. Y lo que tenemos también, y estoy observando, es esa negación de las mujeres, de las jóvenes, a ser mamás, ¿no? A necesariamente concebirse como madres, como reproductoras, y más bien cada vez más hay un afán de gozar de su sexualidad libremente, ¿no? A riesgo inclusive del medio. Entonces, yo estoy haciendo esas observaciones porque también estoy conviviendo con gente joven y veo que cada vez más, inclusive el tema de la conciencia y el tema de los feminismos, el tema de esta discusión cada vez está también creciendo, y quizás también porque el índice de violencia está creciendo, hay más cuidado y no existe ya esa necesidad de provocar que tengamos que estar o que tengan que estar con una pareja que solo vaya a significar pues su propia esclavitud. Nada más, profesor. Ok, muy interesante su conversación. Ciertamente, o sea, las relaciones de género no son de relaciones de amo-esclavo. Las relaciones de género son relaciones de poder. Como yo le decía al principio de mi exposición, nadie, como decía Michel Foucault, el poder no es una posesión, el poder hay que ejercerlo. Y el poder, estamos hablando de correlaciones de fuerza, y las mujeres tienen poderes, pero poderes hasta ahora todavía poderes, diríamos, subordinados, o sea, poderes que todavía no en promedio se acercan a los poderes de los hombres. Son poderes que utilizan para poder contrarrestar al mayor poder masculino, ¿no? Yo les dije hace un rato, las mujeres en la relación de pareja, mujeres que tienen pareja, hijos, siguen siendo las amas y señoras del mundo de las emociones, que lo manejan muy bien contra los hombres. Es por eso que los hijos, las hijas, se van a pegar y van a hacer causa común con sus madres en esa relación contra sus padres, ¿verdad? Entonces, tienen una serie de estrategias de resistencia que son poderes que ellas han construido
para poder enfrentar al mayor poder masculino. Y como decía Foucault, no es un poder estable, una posición, diríamos, algo imputable en los hombres. Los hombres lo saben. Por eso ejercen violencia y por eso aumentan sus ejercicios de violencia, ¿no? Porque saben que lo pueden perder en cualquier momento. Y en estos últimos 30 o 40 años, los hombres hemos ido perdiendo poder permanentemente y las mujeres han ido asumiendo mayor poder. Hay una serie de cambios estructurales muy importantes. Un cambio muy importante ha sido justamente, por ejemplo, los métodos anticonceptivos modernos. Anteriormente, las relaciones sexuales diríamos, la posibilidad de un embarazo y el control de la natalidad estaba casi en manos de los hombres. Porque lo único que existía era un método, digamos, un preservativo, un condón que era pues voluntad de los hombres, ¿verdad? Entonces, el hecho de que existan métodos anticonceptivos creó una revolución enorme. La posibilidad de que las mujeres puedan controlar sus propios cuerpos sin la necesidad de que los hombres tengan la voluntad de hacerlo. Esto creó una inseguridad enorme en los hombres, que veían que la sexualidad de sus parejas se les escapaba de las manos. ¿No es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, es un elemento importantísimo que ha contribuido a un empoderamiento mayor de las mujeres. O sea, el desarrollar su sexualidad sin el peligro del embarazo fue un gran avance en el mayor poder, en el empoderamiento de las mujeres. Segundo lugar, si bien es cierto, apareció de manera masiva en la erupción de las... ¿me están escuchando? Sí. Les digo que la pantalla está totalmente congelada, no sé por qué se me ha congelado. Pero yo creo que el frío apenas no los haya congelado ustedes. No, los veo congelados, pero bueno, no importa. Sí veo que, sí siento que me están escuchando. No, lo que les decía es que la irrupción masiva al mercado de trabajo de las mujeres, que si bien es cierto apareció con la crisis económica y diríamos, la debacle del modo de producción, del sistema de producción anterior, del modelo de producción anterior, de sustitución e importaciones en la década de 70 o 80, hizo que las mujeres se vieran obligadas a irrumpir masivamente en el mercado de trabajo. Eso también ha sido un avance muy importante, porque una de las columnas más importantes que le daba mayor poder a los hombres justamente era su rol de proveedor. En mucho tiempo era un rol único, posteriormente era compartido con las mujeres, y en muchos casos ahora las mujeres son las principales proveedoras, y en otros casos los hombres han perdido su condición de proveedores y las mujeres son proveedoras. En estas circunstancias los hombres sienten que están perdiendo poder y autoridad en la casa, y se ha comprobado en muchos estudios que eso ha exacerbado la mayor violencia contra las mujeres, porque buscan una forma de contrarrestar el mayor poder que están asumiendo las mujeres en las relaciones de pareja, ¿verdad? Entonces es otro de los temas muy importantes. Junto con este asunto de la incursión masiva en el mercado de trabajo, está el tema también de la mayor educación de las mujeres. Este proceso va avanzando enormemente. Por ejemplo, en mi país, ya la mayor cantidad de personas en la educación superior ahora son mujeres. O sea, la mayor población de universitarios son mujeres. Ahora, pero ¿cuál es el asunto? A pesar de que las mujeres han incursionado en mayor fuerza en los estudios superiores y cada vez hay más profesionales, los hombres siguen ganando mucho más y están en los cargos más importantes todavía, ¿verdad? Entonces hay un tema que hay que cambiar, pero eso también ha creado mayor poder en las mujeres.
Ya los hombres no podemos decir, como se decía alegremente hace 30 años, que las mujeres no son capaces de entrar a tal y tal actividad profesional o humana. Las mujeres han demostrado con creces que pueden ser tanto o más eficientes en cualquier actividad humana, como digo, al igual o hasta mejor que los hombres. Entonces, ya los hombres no tenemos ninguna justificación. Sin embargo, sigue saliendo como de las entrañas justamente esta creencia de la superioridad masculina. Porque por un lado va la realidad y por otro lado va el tema de los patrones sociales y culturales. La realidad te está demostrando otra cosa, pero los patrones sociales y culturales van por otro lado. Van atrasados 30, 40, 50 años. Y justamente eso hace que se mantenga el ejercicio de violencia. En mi país es muy alta la violencia contra la mujer. En Bolivia he comprobado que es inclusive más alta que Perú. Miren, el año 2000 yo participé en el estudio multicéntrico de la OMS, que participaron 10 países del mundo, de África, de Asia, Europa y América Latina. Solamente participó Perú y Brasil. El primer estudio que se hizo sobre violencia a nivel mundial. Y nosotros en el Perú estábamos en el primer lugar de violencia contra la mujer. Pero yo estuve hace poco en La Paz, justamente me invitaron y para eso tuve que preparar una ponencia y pude comprobar que la violencia contra la mujer en Bolivia es mayor que la de Perú. Entonces, eso está expresando que los patrones sociales y culturales, digamos, que plantean la superioridad de hombres sobre mujeres, el rol coordinado de las mujeres, el rol de autoridad de los hombres se mantiene, porque esas son las bases del ejercicio de la violencia. Y estoy de acuerdo con la profesora de que la realidad está cambiando, pero los patrones sociales y culturales no cambian, ¿verdad? Entonces, existe justamente una serie de comportamientos femeninos, como los que ha expresado la profesora, totalmente claros, ¿no? En la cual las mujeres van adoptando posiciones mucho más emancipadas, más libres, más autónomas, ¿no? Hay una tendencia hacia eso, pero lamentablemente el ejercicio de la violencia no va disminuyendo en esa misma proporción, ¿cierto? Hay todavía un proceso, diríamos, de los hombres que buscan mantener o recuperar ese poder, ¿no? Eso es el fundamento de la violencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, con eso vamos a ir cerrando la videoconferencia. Profesor Ramos, en el nombre de Linis agradecerle su participación. Realmente ha sido muy enriquecedor escucharlo y poder compartir su experiencia y conocimiento sobre esta temática de la violencia de género a partir de las masculinidades. Y bueno, darle un saludo y un abrazo desde La Paz. Esperemos no perder el contacto y prontamente estar de nuevo en comunicación. Y creo que un aplauso, por favor. Muchas gracias. Sí, están aplaudiendo porque los escucho, pero usted la imagen congelada, ¿no? Pero bueno, para mí es un gusto enorme haber compartido con ustedes. Siempre me da gusto las veces que tengo la posibilidad de ir a Bolivia, de ir con mucho gusto. Voy a estar entre poco, voy a estar en La Paz al principio de agosto, con un trabajo también con talleres vivenciales, y siempre me da mucho gusto volver a La Paz y a otros lugares tan lindos de Bolivia. La vez pasada tuve la oportunidad de estar en Arica, que me encantó. Es una ciudad preciosa, y otros lugares. Ojalá que pueda conocer más de Bolivia, país que tanto quiero. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando. Mándale, si quieres. Chicos, por si acaso los certificados los vamos a entregar a partir del jueves.